Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a esta segunda jornada del Seminario Doctoral Paz y Valores Europeos como posible modelo de integración y progreso en un mundo global, enmarcado en las becas de investigación del Premio Europeo Carlos V, en este caso a la profesora Sofía Corradi. Iniciamos esta segunda jornada, cuyo primer bloque estará presidido por Delia Manzanero. Ella es presidenta de la Asociación de Filosofía Bajo Palabra y doctora y profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos. Me agrada además comunicarles y destacar que es miembro de la Red Europea de Alumni de Juste, lo cual significa que ha sido una de las personas que se ha beneficiado también de una de las becas de investigación de uno de los anteriores premiados, en este caso fue de don Javier Solana Madariaga. Además, ha sido miembro del jurado de estas becas y colaborador habitual también de la Fundación. Delia, muchísimas gracias por acompañarnos. Es para nosotros siempre un placer y un honor tenerte con nosotros. Tienes la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco mucho su presencia a los participantes y a los asistentes a este seminario doctoral y, desde luego, a los organizadores, con quienes ya en efecto nos une una amistad larga y compartida, un afecto compartido, por el celo y también la diligencia que han puesto en todo para que estemos hoy aquí. Inauguramos hoy esta primera mesa de la segunda jornada con la ponencia de Jairo Marcos Pérez, a quien tengo el placer de presentar. Esta sesión lleva un título un tanto ambicioso, se plantea ni más ni menos aquí que el descubrimiento de Europa. Parecemos que estar invocando aquí casi una especie de desvelamiento, ¿verdad?, de la aletheia griega, ¿no?, casi como un desocultamiento del verdadero ser de algo, en este caso de la identidad europea. Esta es una propuesta que nos hace Jairo desde la perspectiva de pensadores tan interesantes como Zygmunt Bauman o Boaventura de Sousa Santos, entre otros, y como su título se apunta un objetivo bien sugerente, que no es sino el de la necesaria transformación de Europa a través de las periferias. Recuerdo además que como muy bien ha indicado Miguel Ángel Martín, este fue un tema que se abordó aquí hace 7 años en la convocatoria de Javier Solana Madariaga. Además, se abordaba de manera monográfica este asunto particular en el que yo ya participaba, no ya como miembro del jurado, sino como investigadora, y el tema que nos ocupaba en aquella ocasión era el de las relaciones de la Unión Europea y su cooperación con el Mediterráneo. Era un seminario, por lo tanto, en el que tenía todo el sentido del mundo que participaran investigadores de Marruecos, del norte de África y del Mediterráneo en general, de donde, por cierto, recuerdo aquí, procede también ese hermoso concepto preclásico de matria. Matria es hoy un término que utilizan algunas autoras como Simone Weil o Virginia Woolf o Isabel Allende, ¿no?, estas autoras, que tiene que ver ese concepto de matria con la creación de una comunidad de valores compartidos, con un elemento casi, podríamos decir, matriarcal, por oposición al concepto clásico de la Atenas racionalista de patria, ¿no? Bien, creo que es interesante recordar esto porque el origen de Europa marca precisamente una combinación entre el eros mediterráneo y la razón indoeuropea, temática a la que ahora se da continuidad en este seminario. Un seminario cuya función es precisamente esa: diseminar, sembrar al vuelo ideas, de modo que casi como si fueran flores esparcidas por el Mediterráneo, que van lentamente impregnando el tejido de Europa, de modo que poco a poco vamos constituyendo entre todos algo así como un koinon logon, una razón común que vertebre, que reflexione sobre esos valores, esos bienes que forman la comunidad de los ciudadanos europeos y de los no europeos también. Jairo nos va a hablar sobre la necesaria transformación de Europa, porque en efecto de su ambivalente historia, él también señala que en efecto es una historia fraguada a medio camino entre la civilización y la barbarie. De esa historia, dice, solo cabe pensar y esperar su reconstrucción. Es hora también de construir otra Europa. Abrir Europa, desde luego, a los ciudadanos es algo que resulta hoy en día esencial si queremos salvar
y fomentar también el renacimiento de un europeísmo integrador, social, sostenible y humanista, pero obviamente para conseguir más Europa, me refiero a la Europa de los derechos sociales, la Europa de la cultura, la Europa de las universidades, de la movilidad. Para conseguir esto es necesario más que nunca la creación de oportunidades, la creación de condiciones de posibilidad, de espacios de democracia participativa para la recuperación precisamente de esa esencia social de Europa. Volver aquí a la idea casi radical de Europa, cuando digo radical obviamente me refiero a las raíces, ¿no?, a sus bases fundacionales, como espacio para la igualdad, para la paz, para la solidaridad y la hospitalidad, que es lo que era Europa, ¿no? Algo que, bueno, esperamos que consiga imponerse con el tiempo a la Europa del euro, de la seguridad y de las fronteras, porque esta Europa también del Brexit, el divorcio entre las instituciones y los ciudadanos, es también la Europa que lucha por la unión de los europeos, por la superación de los nacionalismos excluyentes y por seguir buscando también un espacio de libertad y derecho, que es lo que siempre ha sido Europa, un modelo social civilizado que hace valer una voz universalista en el mundo, la Europa de la solidaridad y la Europa también, esto es muy importante, la Europa del porvenir de su juventud. Y aquí además tenemos un gran modelo en esa lucha educativa en la excepcional persona de Sofía Corradi. Bien, desde luego cuando digo que hay que humanizar Europa no significo con esto que haya que hacer algo así como extravagancias terapéuticas, sino que se trata más bien de abrir la posibilidad al reconocimiento de la existencia de los demás, es también implicarse en la tarea asistencial de garantizar el desarrollo de los más vulnerables, es arraigar en definitiva nuestras leyes en lo mejor de nuestro humanismo. Y para todo ello creo que es indispensable la educación. España y Europa son y han sido lo que son gracias a la educación y ciertamente yo creo que sin conocimiento, sin una revisión también filosófica como la que nos va a plantear hoy Jairo en esta conferencia, pues yo creo que no es posible progreso alguno. Ciertamente pienso que es así porque si no es desde su base ciudadana, desde la cultura, desde la educación, no podemos avanzar. A mí la verdad es que me emociona pensar que todavía estamos a tiempo, ¿no?, de seguir aquella proclama de Ibsen que decía que donde hay que hacer las revoluciones es en las cabezas, ¿no?, y que todavía es posible, por lo tanto, avanzar firmemente en esa vía más lenta, cierto, pero también más firme, más sólida, de un reformismo gradual y pacífico a través de la educación. Creo sinceramente que es en las aulas y en seminarios como este, en el que estamos hoy, en estos espacios digamos, inclasificables, ¿no?, donde se dan unas relaciones personales a veces indescriptibles, donde se da también una relación con el conocimiento y con los otros que a veces ni siquiera uno puede llegar a clasificar bien, es en esta pequeña catapulta, ¿no?, de nuestras posibilidades, en este espacio de diálogo abierto también a los medios, donde se incuba también un mundo que queremos diferente, ¿no? Creo, por lo tanto, que la educación es un arma necesaria para avanzar y para salir de la crisis económica y, desde luego, lo que sí es un elemento imprescindible para hablar de la integración de Europa. Yo creo que no hay ningún arma mejor que la educación para luchar precisamente contra los totalitarismos de cualquier época y, desde luego, contra los totalitarismos que están surgiendo en la nuestra. Yo creo que no hay ninguna, de verdad. Además, cuando pienso en estos temas siempre se me vienen a la cabeza las palabras de un profesor que tuve en la universidad, Ángel Gabilondo, a quien yo aprecio mucho, cuando él decía que el grito más insurrecto que había oído él en su vida, que además le gustaba repetir a sus alumnos, lo más insurrecto que había oído él en su vida había sido la llamada a las aulas. A las aulas. Ciertamente no es lo mismo que decir a las armas, sí, no es lo mismo contar con un libro que disponer de ejércitos y tanques, ya lo sabemos, pero bueno, esta es el arma de que disponemos, la inteligencia, la palabra, la educación, y con ellas creo que podemos luchar muy dignamente por esos valores humanistas que han de pensarse también desde lo que algunos, no sin cierto desdén o condescendencia, denominan o han denominado como las periferias, ¿no? Pues bien, de todos estos temas nos va a hablar ahora Jairo, nuestro ponente de hoy, así que adelante, perdón, Jorge, Jairo, el arma es tuya,
ahora. Tuya es la palabra, así que te escuchamos con mucho gusto. Buenos días a todas y a todos. Gracias, Delia, por la presentación y gracias sobre todo a todas esas personas que estáis detrás de la Fundación que hacen posibles encuentros como este. Que desde el primer momento he entendido como una invitación a pensar, ¿no? Un pensar que, dados los tiempos que corren, el mero hecho ya de pensar es un acto cada vez más rebelde. En mi caso vengo del campo tanto del periodismo como de la filosofía. Mucha gente me pregunta que si tienen algo que ver en común y la realidad es que ambos conocimientos, ambas áreas pivotan en torno a la pregunta. El otro día estábamos charlando por la noche y nos decían que teníamos que hacer una serie de... que se suponía que nuestras ponencias iban a ser una aportación original. No sé si traigo una serie de soluciones originales. Me conformaría con que las propuestas que pongo encima de la mesa resulten cuestiones originales o al menos las cuestiones de siempre, pero pronunciadas o enunciadas desde diferentes lugares a lo que estamos acostumbrados. Dado que doy bastante importancia a la pregunta, tenía pensado comenzar preguntando qué es Europa. Me voy a centrar más en Europa que en la Unión Europea, pero en todo caso se podría aplicar. Y tenía, como decía, pensado comenzar preguntando qué es Europa, pero bueno, en la jornada de ayer ya estuve anotando algunos de los diferentes conceptos que aparecen ligados a Europa y anoté, por ejemplo, derechos humanos, paz, razón, libertad, progreso. Todos ellos los anotaba en mayúscula. Y es que cuando hablamos de Europa y lo relacionamos con la paz, no hablamos de una paz cualquiera, hablamos de la paz, hablamos de los derechos humanos, hablamos del progreso, hablamos de la libertad. Esto no es una casualidad. Si nos preguntamos el por qué, podemos encontrar la razón en que Europa es entendida como la heredera de la democracia ateniense, de la democracia griega, es heredera del espíritu conquistador forjado a lo largo de la modernidad. En definitiva, podríamos hablar, se suele hablar, de una excepcionalidad europea. Europa como centro y fin de la historia. Esto se traduce en la realidad en una hegemonía militar, hegemonía económica, hegemonía naviera, hegemonía filosófica, hegemonía cultural. Desde el siglo, prácticamente finales del XVII, siglo XVIII, que es el llamado siglo de las luces, Europa de alguna manera se considera que enciende las luces de la razón, deja atrás una etapa de oscuridad y se presenta al mundo como el progreso. La historia, esa historia en mayúscula, desde ese entonces, es una especie del suceder europeo. Todo lo que acontece en Europa va a ser la historia en mayúscula. Como telón de fondo de todo esto, tenemos una secuencia temporal: Grecia, Roma, Europa. Una secuencia temporal con una linealidad histórica. De Grecia, Roma, Europa, esa Europa se vincula con el Renacimiento italiano, es decir, estamos en la Italia del siglo XV. Se pasa posteriormente a la Reforma, a Alemania del siglo XVI, a la Ilustración, Alemania de los siglos XVI a XVIII, al Parlamento británico, siglo XVIII, y finalmente a las revoluciones, tanto francesa como la industrial. Estaríamos entonces en la Francia y en la Inglaterra del siglo XVIII. Toda esta construcción, la filosofía es partícipe de ella. Es lo que un filósofo francés llamado Lyotard llama el gran relato. De ese gran relato participa, como digo, absolutamente toda la filosofía, prácticamente sin excepciones, la filosofía que se enseña en las aulas, la filosofía que nos llega a todos, los medios de comunicación participan de eso. Y cuando hablo de que toda la filosofía participa desde los ilustrados, hablo desde filósofos tan importantes como Rousseau, que era un crítico de la Ilustración, como el propio Hegel, sin el cual hoy no es posible hablar de filosofía, pero también de filósofos aparentemente tan críticos como Marx. Se atiene a este estatus, a esta linealidad, a este gran relato. Por no hablar del padre de la sociología, como puede ser Max Weber, o como contemporáneos, como el ex eurodiputado Gianni Vattimo, que es uno de los filósofos con los que más trabajo en la tesis. Digamos, esta es la realidad con la que yo me enfrento, la que tengo delante y con la que me pongo a pensar tanto en la tesis como en el artículo que he presentado o que pretendo presentar para la Fundación. Y me pongo frente a esta realidad, que es la que me llega, para cuestionarla. Es decir, mi planteamiento no es tanto pensar o hacer una tesis de autor, no es tanto corregir o matizar o profundizar en un autor concreto,
sino me pregunto qué pasa si deconstruimos todo este árbol sobre el que está montada la filosofía, si deconstruimos todo este árbol sobre el que está montada Europa. Es decir, una especie de explicación del mundo a través de fenómenos exclusivamente europeos. Lo podríamos llamar eurocentrismo. La historia, decía Walter Benjamin, es, al final, no deja de ser la historia escrita por los vencedores. Sin embargo, habría que añadir que la protagonizamos todas y todas, vencedores, vencidos, gente que no participa. Con este planteamiento llego a una serie de categorías estrechas o categorías que necesitan ser revisadas, como podría ser esa excepcionalidad europea, el concepto de descubrimiento, el concepto de modernización, o conceptos hoy aparentemente tan naturales y tan obvios como crecimiento, desarrollo. No pretendo negar, no se trata de una negación simplista de la modernidad ni de Europa, sino de una transformación. Pretendo superar un primer eurocentrismo que explica la historia a través de fenómenos exclusivamente europeos y de un segundo eurocentrismo, que sería en el que estaríamos instalados, que, si bien es cierto que ya opta por atraer para las explicaciones fenómenos que se salen fuera de Europa, lo hace a través de una matriz europea muy concreta, la del varón blanco, heterosexual, privilegiado económicamente. Se trata, como digo, no de una negación simplista de Europa, sino de lo que se podría llamar de una liberación mitológica del yo europeo. ¿A qué me refiero con liberación mitológica del yo europeo? Bueno, esa frase que tenéis aquí, el cogito ergo sum, es Descartes, seguramente os suene ese filósofo, siglo XVII. Pienso, luego existo. A través de esta máxima de Descartes se construye prácticamente todo el pensamiento filosófico, y la construcción eurocéntrica también está muy pivota en torno a este concepto. ¿Qué significa el ego cogito cartesiano? Hay un sujeto, yo, el ego cogito, que se eleva por encima de las otredades, de todo lo que le rodea, y se considera autosuficiente para, con su mera razón, poder no solamente dominar el mundo, sino que su razón sea la válida, que sea su verdad la que se imponga. Claro, esto tiene una serie de consecuencias. En primer lugar, bueno, decir que esta misma frase, luego el mismo Kant la continúa con el Ich denke de Kant, el yo pienso de Kant, Marx con el Ich arbeite, yo trabajo de Marx, continúan con este modelo de ego, con este modelo de yo europeo, que tiene, como decía, dos consecuencias, bajo mi punto de vista, graves, sobre las cuales no ha deparado como debería la filosofía eurocéntrica. Por un lado, en el primer término de la enunciación, ego cogito, o el cogito, significa yo pienso, pero cuando existe la necesidad de pronunciar un yo pienso, eso implica que hay otros que no piensan. Es decir, si yo revelo la necesidad de decir yo pienso, es que hay otras personas que no lo hacen. Pero el segundo término de la ecuación es todavía más grave. Si necesito decir yo soy, es porque hay otros que no son, que no existen. Es desde esos otros, desde lo que yo llamo periferias de geografía diversa, desde donde un poco sitúo la reflexión. Esas periferias de geografía diversa han sido llamadas de muy diversas maneras. Por ejemplo, Eduardo Galeano lo llaman los nadies, Boaventura de Sousa Santos lo llama las ausencias, Fran Fanon lo llama los condenados de la tierra. Hay diferentes maneras de nombrarlo. En definitiva, se trata de convertir el espacio, ese espacio del que hablábamos el otro día, en una esfera conflictiva, no únicamente de fronteras físicas. La Unión Europea tiene fronteras físicas, el mundo exterior tiene fronteras físicas, pero es que además de las fronteras físicas hay fronteras de género, hay fronteras económicas, hay fronteras culturales. Y es que al final, si nos ponemos a pensar, no es lo mismo nacer en Chiapas que nacer en París, no es lo mismo nacer hombre que nacer mujer, o ni siquiera que salirse del binarismo de género, no es lo mismo, en términos culturales, dirigir una orquesta sinfónica que tejer mimbre, o no es lo mismo ser un ferviente creyente del crecimiento económico que apostar por el buen vivir. Toda esta fabricación ideológica, como fabricación ideológica, es una fabricación interesada. Entonces, la construcción de Europa, del concepto de Europa, entiendo que bebe de esta construcción ideológica. Se establecen dos términos de una dicotomía, dos términos en una relación, o una jerarquía
de términos asimétricos. Por un lado, el yo, lo mismo, la totalidad. ¿A qué me refiero con eso? El yo suele ser identificado con lo europeo, el hombre, el varón, el blanco. Por otra parte, la alteridad, los otros, los no humanos, las mujeres. Evidentemente, todo el poder cae en el peso en el primer polo. Posteriormente, la filosofía da un segundo paso y se puede hablar de la culpabilización del otro, del polo débil. ¿A qué me refiero de culpabilización? Aristóteles hablaba de que el esclavo es por naturaleza esclavo. Eso se podría traducir como hoy los llamados países subdesarrollados son por naturaleza subdesarrollados y, por lo tanto, debemos exigirles un sacrificio para que se modernicen. No solamente es la única consecuencia. Después podemos decir que, por ejemplo, el término o el concepto de verdad pertenece a la identidad, pertenece al yo, pertenece al nosotros, pertenece a esos hombres blancos europeos, que lo universalizamos a través de los derechos humanos, a través de la ciencia, a través del progreso, a través de diferentes elementos. Pero claro, cuando yo me defino, el yo se define en contraposición, o el ser se define en contraposición al no ser, lo humano frente a lo no humano, es cierto que hay un polo fuerte y un polo débil, pero al fin y al cabo ambos polos están atados, es decir, se da una relación paradigmática en torno a la cual el futuro de ambos va a estar inextricablemente unidos. Eso es lo que yo llevo al terreno europeo, en este caso, para decir que Europa no puede ser sin las múltiples periferias que la construyen. La clave, bajo mi punto de vista, está en declinar tanto la modernidad como Europa en minúsculos plurales, en una especie de pensamiento débil, diría Gianni Vattimo, y una especie de pensamiento débil en un segundo momento que debería ser liberador. En este caso me viene a la mente un filósofo mexicano-argentino llamado Enrique Dussel. Se trata, por lo tanto, de declinar esa modernidad y esa Europa en minúsculos plurales, una especie de pensar globalmente, que voy a proponer hacerlo en torno a tres reflexiones. Por un lado, el llamado milagro griego. En segundo lugar, el encubrimiento del otro desde 1492. Digo encubrimiento y no descubrimiento. Y por otro lado, la modernidad excluyente. Comenzando con la primera de estas reflexiones, entiendo que hay una desviación ideológico-filosófica en lo que suponía esa construcción o esa linealidad que decía Grecia, Roma, Europa. Si nos ponemos a indagar en las raíces o en lo que significa Grecia, en primer lugar, mitológicamente, Grecia era una hija de fenicios, es decir, de semitas, es decir, un matiz oriental, nada que ver con la occidentalidad que se le otorga hoy a esa Grecia. En segundo lugar, geográficamente, tampoco, tenéis aquí un mapa, tampoco se sostiene un poco lo que es la tesis principal que tratan o que se encuentra en cualquier manual, ¿no? La Grecia clásica, hablamos más o menos entre los siglos 5 a 4 antes de la era común, el mundo griego es lo que tenéis en rojo, marcado en rojo. Fuera de ese mundo griego, es decir, todo lo que está en blanco, estaría ahí lo bárbaro, lo inhumano, lo incivilizado por excelencia. Curioso que si nos fijamos en el mapa, ese situarse de lo bárbaro, lo incivilizado, es donde posteriormente va a estar la Europa, esa primera Europa, ¿no? Esa Europa fuerte de Alemania, de Francia, bueno. El posterior imperio romano, siglos después, tampoco cambia la situación. El polo, sobre todo vinculado por la lengua latina, el poder fuerte pasa al eje occidental y la Grecia originaria se queda en la parte oriental. Por lo tanto, las veces que decimos o que argumentamos que Europa se origina en Grecia, bueno, hay que matizar que aquella Grecia tenía matices muy orientales. Podríamos hablar incluso de la fabricación de Grecia tanto en términos históricos como en términos filosóficos. En términos filosóficos es muy común decir ¿dónde se originó la filosofía? En Grecia. Bueno, la filosofía griega se originó en Grecia, pero si veis en el mapa que teníais delante, aquella Grecia estaba también muy a orillas del Nilo, es decir, parte de África, de la África negra, aquello era Grecia. Parte de aquella Grecia era lo que hoy es la actual Turquía,
seguramente o quizá os suenen los presocráticos. Todos los presocráticos vienen no de la Grecia continental, sino de la Grecia periférica, hoy Turquía. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos al universo otomano, al final es un paradigma, ¿no? No sé si nos estamos enfrentándonos con lo otro o con lo mismo de Europa, no lo tengo muy claro. Y en términos históricos decía también que es una fabricación de Grecia, porque hay dos modelos para explicar Grecia. Por un lado, el modelo antiguo, que explica a Grecia como una cultura levantina, es decir, como una cultura con influencia tanto egipcia como semita. Ese es el modelo con el que crecieron los propios griegos, que eran conscientes de que habían recibido la influencia de otras culturas. Es posteriormente, aproximadamente en los siglos XVIII, XIX, con el romanticismo alemán, que se genera el modelo ario. Un modelo ario que habla de la excepcionalidad de Europa, de la pureza de Europa. Es el modelo con el que hemos crecido todos nosotros. Un modelo ario que elimina esos rasgos, esa influencia fenicia o egipcia, y que habla de una serie de invasiones del norte que no están documentadas o históricamente, o que las que están documentadas no son tan relevantes como para borrar los matices fenicios egipcios. Pensad que para los románticos alemanes que buscaban la pureza era impensable en el siglo XVIII que Grecia, que era considerada lo máximo de Europa, la pura infancia de Europa, la pureza, tuviera cualquier tipo de relación con culturas como la africana, que tenía un pasado colonial y negro africano, ¿no? Y esclavista. De todo esto, de aquel romanticismo alemán, posteriormente es la falacia desarrollista, una interpretación de la historia que cree en la linealidad histórica, la que vincula aquella Grecia y aquella Roma con la actual Europa. Claro, pero fijaros que de Roma a Europa, hemos dicho que se pasa al Renacimiento italiano, siglo XV, medían 15 siglos aproximadamente. ¿Cómo se llena ese espacio de 15 siglos? Bueno, ahí entra en juego la hipótesis racista. Con hipótesis racista me refiero a la aplicación de las tesis de Darwin, es decir, la selección natural de las especies, sobreviven los mejores, los más aptos, los más altos, los más rubios, los de ojos azules. La aplicación de esas posiciones del mundo natural a la geopolítica o a las relaciones internacionales. En un primer momento podemos hablar de racismo genético, esa excepcionalidad de Europa, los europeos se consideraban genéticamente superiores al resto de culturas, y posteriormente sí que es cierto que ese racismo se ha matizado y se puede hablar de un racismo geográfico que se sigue dando hoy en la contemporaneidad. Por ejemplo, cuando se habla de las dos Europas, qué curioso que la Europa de segunda velocidad siempre esté en el sur. Cuando se habla del primer mundo y del tercer mundo, qué curioso que los llamados países del tercer mundo pertenezcan al sur. O cuando se habla el acrónimo inglés PIGS en relación a Portugal, Italia, Grecia y España, qué curioso nuevamente que sean países del sur, de la periferia de Europa. Es esa hipótesis racista en el ámbito geográfico. Resumiendo, lo que quería decir en este primer caso es que esa secuencia Grecia, Roma, Europa no es nada simplista. Como tenéis un poco en el cuadro conceptual que tenéis en la pantalla, la Europa moderna entronca con Grecia no solamente a través del mundo grecolatino occidental, sino también del mundo árabe musulmán, negro y también judío. Será solamente posteriormente, ya con el Renacimiento, cuando se enfrenta al Imperio Otomano y cuando la falsa ecuación de occidental igual a helenístico más romano más cristiano tenga éxito. Por cierto, este tercer término de cristiano, que también es otra de las identidades que se utiliza para definir Europa, habría que ponerlo en cuestión, en primer lugar, porque el cristianismo no nació en París o a orillas del Rin, porque el cristianismo nació como una religión contestataria, entonces habría que matizar mucho, pese a que desde el Sacro Imperio Romano hablamos del cristianismo como identidad europea. Habría que distinguir también entre lo que es cristianismo y lo que es cristiandad, ¿no? Hasta ahí, digamos, la primera reflexión en torno al milagro griego. La segunda, que quería poner sobre la mesa, es el encubrimiento de los otros. Nos situamos en la Europa de finales del siglo XV. Europa por aquel entonces era una cultura
tanto periférica como secundaria. No podemos olvidar que Europa, por la parte del este, por aquel tiempo, estaba sitiada, o que su límite por la parte del este estaba prácticamente en la actual Viena. A las puertas de la actual Viena, hasta 1615, hasta 1600, un poco más tarde, 1681, estuvo el Imperio Otomano. Por ahí Europa no tenía salida. Claro, por el sur, hasta Sevilla, podía. Pero más allá de Sevilla se encontraba con otro mundo cultural, con el mundo cultural islámico, el mundo cultural árabe. Tampoco tenía salida por ahí. ¿Qué se hace entonces? ¿Qué sucede a finales del siglo XV? Bueno, Europa deja atrás al Mediterráneo y se abre al Atlántico. Ese abrirse al Atlántico supone, epistemológicamente, o supone para la construcción del yo europeo, un gran cambio. Europa no solamente deja atrás al Mediterráneo, sino que Europa deja atrás a la Edad Media europea. No solamente a la Edad Media, porque muchas veces cuando se habla de los periodos de la historia, decimos Edad Media, ¿no? Esa edad comprendida aproximadamente en torno a los siglos XII, XV. Claro, la Edad Media europea coincidió, simplemente como nota al margen, con el momento de máximo apogeo del mundo musulmán. Por lo tanto, nuestra Edad Media, nuestra Edad Oscura, coincidió con la Ilustración del mundo árabe. Así que, bueno, simplemente como nota al margen, decir que cuando se habla de Edad Media habría que matizar Edad Media de quién, ¿no? Decía que a finales de ese siglo XV Europa se abre al Atlántico. Es primero con Portugal en 1415 que toma Ceuta en el continente africano. Europa se enfrenta al otro africano, llega al otro africano y en 1492 es la llegada a Amerindia, a América. Europa, centro y fin de la historia, se comienza a darse cuenta de que hay otros. Unos otros que están en las Áfricas, Áfricas en plural, África no es un país, África es un continente con 57 países, a los otros de la India, a los otros de China. De todos estos otros, el de mayor importancia por la radicalidad que supone esa otredad, ese no ser, porque no se conocía su existencia, es el otro amerindio, es el otro indígena. Aquí voy a abrir un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de descubrimiento, el mero hecho de descubrir nos sitúa ante dos presencias. Por una parte, un sujeto agente, que es el que descubre, y por otra parte, un objeto, lo descubierto, que en el mejor de los casos es un sujeto paciente. ¿Qué sucede? El sujeto agente descubre algo que ya estaba dado, que estaba en potencia. Potencia es un término un tanto filosófico, pero para que lo entendáis, un ejemplo de la vida real, una joven promesa, no sé, un futbolista, 16 años. Tiene todo el potencial futbolístico, pero hay que sacarlo. Es decir, el potencial está ahí, pero hay que sacarlo, hay que poner esa potencia en acto. Bueno, pues con los descubrimientos sucede lo mismo. El objeto ya está ahí, ya está dado, o el sujeto paciente está en potencia, pero es el sujeto agente el que lo pone en acto, el que le quita un velo para revelar su existencia. Una existencia que ya estaba dada. ¿Cómo se hace esto? Cuando nos enfrentamos a algo totalmente novedoso, como era radicalmente otro, como era por aquel entonces el otro amerindio, el otro americano, como seres humanos, dado nuestra condición, nos es imposible abarcar una realidad radicalmente distinta. Otro ejemplo, si a un niño pequeño le intentas explicar lo que es un unicornio, probablemente la mejor forma no sea decirle que se trata de un animal mitológico, de características especiales. Lo mejor es que le digas es una mezcla de un caballo y un cuerno. Es decir, el niño pequeño va a comprender a través de elementos que ya sabe algo que es radicalmente ajeno a él. Bueno, esto trasladado a aquel finales del siglo XV significa que cuando los europeos se encuentran con el otro americano, terminan asimilándolo. ¿Cómo le asimilan? ¿Cómo le dan realidad? A través de una especie de culturalización, de una civilización, de una conquista. Se produce, claro, la ilusión ética de que Europa considera que puede vivir sin los otros. Es decir, asimila tanto a esos otros que los conquista, que los domina, que los doblega, que viola a sus mujeres, que los esclaviza. Regresando a ese 1492, si nos preguntamos por
ese sujeto agente del descubrir. ¿Quién era el sujeto agente del descubrir? A la historia ha pasado como el gran descubridor de América, Cristóbal Colón, pero junto al nombre de Cristóbal Colón podríamos añadir el de otros aventureros como Bartolomeu Díaz, como Vasco de Gama, como el infante Enrique de Portugal. Al fin y al cabo, todos, si os fijáis, hombres europeos, blancos, bien posicionados. Por lo tanto, el sujeto agente del descubrir es eminentemente un hombre europeo. Cuando Cristóbal Colón parte de los puertos europeos, él lo hizo con la conciencia de que partía por el Atlántico tropical y que se iba a encontrar con las Indias. Es decir, ese mapa que tenéis ahí es de poco antes del viaje de Cristóbal Colón, 1489, y representa cómo, en la concepción de aquella época, el viaje de Colón significaba no encontrarse con un otro radicalmente distinto, sino encontrarse con otra parte de Europa. El matiz es muy importante, porque, volviendo a lo que decía antes, Europa no se esperaba encontrar con algo radicalmente distinto o radicalmente otro, sino con otra parte de sí misma. ¿Qué sucede? Bueno, Colón, por cierto, muere pensando que ese mapa, que ese esquema, es válido. Él no es consciente de que ha descubierto una cuarta parte de la Tierra. Con el paso de los años, lo que se ve evidentemente que es una cuarta parte, que no es otra parte de Europa. Eso nos lleva a volver a ese ego cogito. Se da del ego cogito, podemos decir que es consecuencia directa del yo conquisto, ese yo pienso. El antecedente directo es el yo conquisto. Como no podía el hombre europeo asimilar totalmente una novedad radical, lo que hace es asimilarlo, culturizarlo, impregnarle de sus valores. A partir de ahí, podemos hablar de una modernidad, y ya voy enlazando con esa tercera reflexión, vehiculada en torno a tres etapas. Por un lado, la modernidad temprana, desde ese 1492 hasta en torno a 1815. En esta primera etapa todavía se está bajo la hegemonía indostánica y china. Si os habéis dado cuenta, al principio comenzaba diciendo que la modernidad se sitúa en torno a los finales del siglo XVII, siglo XVIII, y yo ahora la acabo de adelantar a finales del siglo XV. Qué curioso que en la historia oficial el siglo que se elimina como modernidad temprana y que se sitúa como última etapa de la Edad Media, de esa Edad Oscura, sea el siglo en el que dos potencias europeas pero periféricas fueran las que lideraban en ese momento las operaciones, como eran España y Portugal. Es decir, la posterior construcción de Europa deja fuera a la periferia. Una segunda etapa de la modernidad, después de esa modernidad temprana, sería la modernidad madura, en torno a ese 1815, fecha que coincide con la Revolución Industrial. Dejo abierta la pregunta de por qué, si Europa era un mundo colonial y periférico, ¿cómo es posible entonces que fuera en Europa donde tuvo lugar la Revolución Industrial? ¿O es que también habría que matizar, ¿no? No voy a entrar ahí, pero bueno, el debate daría para mucho, y de hecho hay muchos autores que han escrito sobre esa Revolución Industrial europea. Digo, la modernidad madura en torno desde 1815 a 1945, el segundo gran conflicto. Y por último tendríamos la modernidad tardía, desde el final del segundo gran conflicto hasta aproximadamente, me gusta a mí situarlo, aunque esto de la periodización de la historia siempre es complicado para fenómenos complejos poner fechas, pero ayuda un poco a situarse en un mapa histórico, ¿no? Entonces diríamos que va de 1945 a 2001, fecha que coincide el inicio, ese 1945, con el auge del Imperio estadounidense, y el 2001 con la caída de las Torres Gemelas, con la celebración del primer Foro Social Mundial en Porto Alegre. Al último tramo de esta etapa de la modernidad tardía se le suele considerar como posmodernidad. Sobre todo hay autores que lo sitúan un poquito antes, desde la publicación de un libro de Lyotard llamado La condición posmoderna de 1979, pero en todo caso en la última etapa. Y pasando ya directamente a esa tercera reflexión sobre las modernidades, tenemos
dos formas de entender dos paradigmas para entender lo que es la modernidad o esas modernidades. Por un lado, el paradigma eurocéntrico es el que tenéis un poco en el diagrama de la izquierda, que implica que a la hora de explicar los diferentes fenómenos recurrimos únicamente a explicaciones o a argumentos europeos. Es decir, si explicamos la revolución científica, solo recurrimos a Europa. Si explicamos los derechos humanos, solo recurrimos a Europa. En este término Europa habría que incluir Occidente, es decir, también Estados Unidos, también Japón. Sin embargo, el esquema que tenéis en la derecha sería otro paradigma de entender la modernidad, sería abrirse a un horizonte más planetario. Europa es cierto que desde 1815 se sitúa más en el centro, esa hegemonía asiática va dejando paso a una hegemonía más europea, más occidental, pero desde este segundo horizonte planetario la modernidad debería ser entendida como la administración que hacen las diferentes potencias, es decir, una parte del mundo, de la centralidad. ¿A qué me refiero con esto? En su momento, cuando España tenía la potencia, era la que decía o la que imponía cuál era el concepto de verdad, el concepto de ciencia. Era la que lo administraba. Desde una parte del mundo, desde la parte central del mundo, se administra todo el mundo. Posteriormente, esa administración recaería en Francia, en Holanda, en fin. Como última reflexión, me planteo, bueno, y a partir de ahora, entonces, ¿qué? ¿No? O sea, ¿qué hacemos con la modernidad? ¿Qué hacemos con Europa? Tenemos varias posibilidades. Por un lado, la primera posibilidad es por la que opta mayoritariamente el sistema, es vamos a modernizar, vamos a europeizar el mundo. Vamos a hacer que las periferias sean más modernas. El modelo duro de esta primera solución sería, por ejemplo, el impuesto sugerido impuesto por la Troika, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Llegan con una receta europea y la aplican a las diferentes periferias. El modelo blando de esta primera concepción sería, por ejemplo, un ejemplo de modelo blando serían los microcréditos. Claro, diréis, los microcréditos per se no son ni buenos ni malos. Sucede que, a la hora de hablar, por ejemplo, de cooperación y los microcréditos, no pocas veces, cuando se impulsa el modelo de microcréditos en una localidad africana, por ejemplo, o una localidad latinoamericana, lo que se hace es exigir a esas personas beneficiarias de los microcréditos que abran una cuenta corriente, aunque sea con €1. Es decir, se conviertan en personas que antes estaban fuera del sistema económico, se las clienteliza, se las convierte en clientes, se las bancariza. Estaríamos en el modelo blando de esa primera solución de modernizar el mundo. Hay una segunda solución, o una segunda opción. Sería mejorar la modernidad, mejorar Europa. Estas soluciones por las que optan muchos posmodernos. Podríamos citar a Habermas, podríamos citar a Gianni Vattimo. Habermas, por ejemplo, habla de la comunidad de comunicación ideal. ¿A qué se refiere? Bueno, ideemos una especie de diálogo ideal en el cual tengan cabida todas las voces. Mi pregunta es si esto es suficiente, si con un diálogo inclusivo va a ser suficiente para las diferentes periferias. Bajo mi punto de vista, me temo que no. Entonces, hay una tercera opción, que es la que yo plantearía, que sería transformar las modernidades y transformar Europa. Es decir, tomar conciencia de esa ideología que hay detrás de la construcción europea, detrás de la construcción moderna, detrás de ese gran relato naturalizado o de esa teleología lineal, de esa secuencia histórica, que al final lo que hace es objetivizar un mundo o decir lo que es una verdad, ¿no? Lo que es la verdad en mayúscula. Al final, lo que se logra así es decir que la economía de mercado es el progreso, que la democracia significa votar cada 4 años en las urnas. Bueno, entonces, tomando conciencia en un primer momento de eso y en un segundo momento tendiendo hacia una serie de liberaciones, creo que por ahí podría ir más la solución. ¿Por qué hablo de liberaciones? Sería, siguiendo con los mapas, abrir cartografías conceptuales y geográficas diversas, con otros mundos, pero no a costa de ellos, sino con ellos. En este sentido, me parece que la cuestión es fundamental, es mucho lo que está en juego, y con esto termino. Y es que al final
Está en juego la identidad de Europa, está en juego la cultura de Europa, está en juego los valores europeos, está en juego los retos a los que se enfrenta Europa. Y con retos podemos decir el drama de las personas refugiadas, la precarización de tantas personas, están en juego las generaciones futuras, la esquilmación de la naturaleza. Hay demasiadas cosas en juego, por lo tanto me parecen cuestiones relevantes. Creo que si Europa no reflexiona sobre su propia barbarie, pero no para autoflagelarse, sino para ser consciente de su propia identidad con los otros, va a terminar construyendo o siguiendo construyendo una no humanidad. Y creo que, o espero por lo menos, que todavía estemos a tiempo de, reflexionando desde ese horizonte planetario y no solamente desde un horizonte eurocéntrico, construir un futuro común. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jairo, por tu sugerente presentación. Desde luego has traído aquí a colación unas cuestiones muy complejas. Imagino que estarán deseando intervenir, habrá suscitado polémica y seguro que querrán hacerle llegar sus observaciones o preguntas al ponente, así que abrimos un turno de debate para que puedan plantear sus cuestiones. Sí. Maite. Gracias. Pese que yo mi tesis no la veo desde esta perspectiva porque analizo los archivos europeos, entonces tengo una perspectiva europea sobre América Latina. Me pareció súper interesante porque muchas de las cosas que tú decías le hablaban a mis archivos, comentarios o ideas que yo he encontrado, que no me he centrado necesariamente en ellos, que hablan mucho con lo que tú dices. Por ejemplo, por eso es más un comentario que una pregunta. Por ejemplo, alguna vez en el Parlamento Europeo, un parlamentario evidentemente de derecha, hablaba que los latinoamericanos no nos queríamos ayudar y que era nuestra culpa o de estar en su desarrollo, etcétera, ¿no? Obviamente, al haber diferentes voces en el Parlamento, eso hizo que el discurso organizacional no fuera así, porque también había partidos de izquierda, especialmente en los 80s, la mayoría en el Parlamento. Entonces, al final el discurso era hay que ayudarlos a ayudarse. No tan extremo, pero igual es sugerente. Y otro tema, por ejemplo, era con que me hiciste recordar, fue el tema de la droga. Otro parlamentario de derecha decía que se tenía que atacar el problema de la droga porque se tenía que proteger a las juventudes en Europa. Entonces, felizmente habían otros parlamentarios que decían, bueno, también es una corresponsabilidad de los que venden y de los que compran, y finalmente ese fue el discurso organizacional del Parlamento y al final también de toda la comunidad, pero me pareció interesante lo que decías porque sentía que encontraba muchas de las cosas que proponías en mis textos, ¿no? Y bueno, también cuando dijiste lo de Edad Media, también es algo que yo ya había conversado anteriormente, porque en la Edad Media sí fue en Europa, y tú dices, cuando ves el mapa comercial en la Edad Media en el mundo, era el norte de África, Asia, por eso se cuestiona si realmente Asia, cuánto tiempo ha tenido crisis, porque en la historia global muy poco tiempo, se ve todos los cientos de años. Y de hecho, Latinoamérica, el Imperio Incaico en Sudamérica, el Imperio Incaico tenía su auge justo antes de que llegaran, excepto los últimos años que hubo una guerra interna un conflicto entre los dos hermanos que querían el poder después de que su padre murió, y por eso cuando los españoles llegaron, hicieron un acuerdo con un hermano, le ganaron al otro hermano y después lo traicionaron.
Entonces, siempre la historia vista desde otros ángulos a mí me parece súper interesante. Gracias. Sí, gracias a ti por el comentario. Simplemente decir que, fíjate que más allá de una cuestión de derechas o izquierdas, también muchas veces me sorprende cómo la propia izquierda europea sigue enrocada en mitos, ¿no? Esa construcción ideológica en temas como el crecimiento. Es decir, sigue empeñada, es decir, que sí que es cierto que el crecimiento económico lo sitúa tal vez pivotando en torno a otro punto o a otro eje que no lo hace la derecha, pero al fin sigue hablando de crecimiento. Como los sindicatos del norte se olvidan muchas veces de que lo que es una reivindicación en el norte puede ser un perjuicio para el sur, ¿no? Entonces, que no es tanto una cuestión de derechas e izquierdas, sino una cuestión quizá más transversal. Y lo otro que decías de las relaciones comerciales, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, hay un autor muy bueno en ese sentido, Günter Frank, que tiene un libro, Reorientar, de que habla como todo el comercio giraba efectivamente mínimo hasta 1815 en torno al eje asiático. Muy bien, no sé si hay otra mano alzada. Sí. A ver cómo te lo pregunto. Vale, ya. De una frase como pienso, luego existo, ¿cómo llegas al ego europeo, blanco, masculino, alto, de ojos azules? O sea, me refiero, de una frase, no sé, que se puede interpretar de muchas maneras, has llegado, digamos, a lo que es el núcleo de tu tesis, en lo que has basado un poco la historia de Europa, y quiero saber, o sea, en qué autores te has basado, si es... ¿Otras citas de otros autores te han llevado a lo mejor a replantearte esa propia reflexión o lo tenías claro desde el principio el enfoque que le iba a dar? Sí, no, bueno. No sé si me has entendido la pregunta. O sea, sé que más o menos lo has explicado porque, por ejemplo, los descubridores de América, pues has dicho que eran hombres, que eran europeos, etcétera. Pero creo que es mucho más profunda la reflexión que has hecho tú internamente y me gustaría eso, cómo has llegado de la frase pienso, luego existo, a el europeo es... Sí, si te dijera que he llegado yo solo, sería muy ingenuo pensar, ¿no? Que ninguna tesis se hace solo, por mucho que sea una tesis de filosofía. Entonces es evidente que he dialogado tanto con filósofos a través de libros, o sociólogos, como también con mis diferentes tutores, profesores, pero sí que me fui fijando, digamos, quise dar ese matiz de cómo los filósofos que nos llegan a través de la academia son siempre, o casi siempre, una serie de filósofos marcados que coinciden curiosamente. Kant, por ejemplo, pues el Imperio Alemán; Descartes, pues cuando estaba Holanda, ¿no? Que nació en los Países Bajos; Locke, que hablaba del esclavismo. Curiosamente, él tenía una empresa de esclavos. Es decir, los diferentes filósofos que nos llegan, quizá no nos llegan tanto sus vidas personales, pero al final corresponden con un modelo de éxito, un modelo darwinista de hombre blanco, que es al final el sujeto que enuncia, el sujeto que escribe la historia, ¿no? Muchas gracias por su presentación. Ha sido muy refrescante el escuchar este enfoque novedoso de la historia europea. Recientemente leí un libro muy interesante de un profesor llamado Frank Opal. También tiene la misma narrativa sobre la historia europea y nos dice que nos cuenta la historia europea a través de la narrativa de las raíces y de las rutas, más bien. Se llama el libro La ruta de la seda. Hoy en día estamos revisitando esta ruta de la seda, la que existía entre la antigua Europa y China. ¿Cuál sería su comentario al respecto? Esta reconstrucción del mismo tipo de ruta de la seda, desde un punto de vista de las conexiones económicas con China. También existía la política blanda, que se va a convertir en algo muy importante en Europa, y es la superpotencia cultural de Europa. Fue presentada por Federica Mogherini, junto con las instituciones europeas, Herman Brook, por ejemplo, y no se trata de una nueva idea del poder blando en Europa, sino de la superpotencia cultural que es Europa.
Ya solo utilizar este término es realmente preocupante porque yo vivo en Bélgica y ya no tienen imperio, pero siguen hablando de lo bueno que era el pasado cuando se tenían las colonias en África. Bibliográfica, porque sí que tenía conocimiento de este autor, pero no del libro, entonces a ver si tengo oportunidad de leerlo. Sí que es cierto que he tratado con otros autores, como pues hay Blaut, que habla de Black Athena, o diferentes autores que cuestionan esto. Claro, a la hora de plantear mi tesis, desde el primer momento estoy teniendo muchas dificultades, no solamente para encontrar un tutor que en Europa, porque tengo una codirección entre Europa y México, la UNAM de México, pero decía que aquí me resultó muy difícil encontrar a expertos en la materia, a un tutor que apostara por esta tesis. No tanto quizá porque no se atrevieran, sino porque me admitían su desconocimiento del tema. Yo les propuse una serie de autores y no hay expertos tanto en la materia, ¿no? Y lo que me decías del soft power, claro, a mí me ha recordado mucho cuando se habla muchas veces de la cooperación europea, ¿no? Que a veces bajo el término cooperación se esconden otras cosas, otros intereses económicos. Y también me ha recordado a que volviendo un poco a lo que exponía, ese 1492, que se habla de encuentro entre dos mundos, ¿no? Claro, hablar de encuentro cuando la realidad histórica dice que se produjo una masacre, me parece cuanto menos controvertido, ¿no? Son esos juegos de palabras que al final se utilizan políticamente para ir construyendo relatos, ese gran relato, para ir naturalizando una verdad, para ir dando una especie de objetividad, pasar un poco un baño de un barniz por encima de la historia y de la filosofía. Bueno, mientras se van animando, yo quería plantearte, en efecto, me ha parecido muy interesante la revisión. Lo que estamos viendo, estamos asistiendo a cómo la filosofía, ¿verdad?, nos ofrece también una perspectiva de revisión de esos valores europeos también anclados. Cuando llegábamos acá, muchos de nosotros nos preguntaron qué les diríamos a los alumnos que hoy en día que consideran que la filosofía no tiene utilidad ninguna. Entonces yo les invitaría a que vinieran a este tipo de seminarios y a que escuchen este tipo de discursos, que nos amplíen un poquito la perspectiva, porque si nos fijamos muchas veces nuestras leyes nacionales, europeas, se anclan y se autojustifican y autolegitiman en la Constitución. Cuando dicen con estas palabras que el objeto de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana y que esto radica en el conocimiento de nuestros derechos y deberes, cuando ni siquiera sabemos lo que significan nuestros derechos o el mismo concepto de ciudadanía, el propio concepto de la identidad europea, de nuestra historia, todos estos elementos tienen que ser reevaluados y conocidos en base a este tipo de reflexiones, porque desde luego si no tenemos ni siquiera una idea de cuáles son esos principios democráticos, ¿cómo vamos a aplicarlos, ¿no? Si no tenemos realmente un conocimiento, yo creo que desde luego la perspectiva que nos estás dando de lo que son conceptos de democracia, de ciudadanía, de libertad. El profesor Jürgen Helbert, el primer día del seminario, nos hizo una reflexión muy interesante de cómo el concepto de libertad aplicaba de manera prácticamente contraria en la Alemania del Este y la occidental. Entonces, tu perspectiva sobre Europa, desde una visión naturalmente crítica con respecto a lo que es su propia fundación y ¿cuál sería un poco tu propuesta? Es decir, ¿en qué elaboraría, en qué línea de trabajo o de investigación propondrías para estos europeístas o para aquellos que consideran que Europa tiene que ser planteada en otros términos? Claro, es una pregunta muy amplia, se podría aplicar a muchos campos, ¿no? Pero por hablar de un concepto que has mencionado, el de ciudadanía, ¿qué tal si Europa, en vez de hablar de ciudadanía, hablara de cuidadanía? En inglés no funciona el juego de palabras, pero en español se trata de cambiar una I por una U, en vez de hablar ciudadanía, hablar de cuidadanía. ¿A qué me refiero con cuidadanía? No es un término mío. Desde la economía feminista se pone en valor, se valora, se da transparencia a cómo detrás de esa economía que hay del PIB, que es al final muchas veces lo que mide el devenir de un país que recibe fondos, que no recibe, que tiene que hacer ajustes presupuestarios o no, hay una serie de parámetros que ninguno de ellos miden la economía de los cuidados. ¿Qué es la economía de los cuidados? Lo que se realiza, todas aquellas actividades que se realizan dentro del hogar que también generan economía. Por ejemplo,
Si un trabajador tiene que estar en su puesto de trabajo de 8 a 2 y de 5 a 7, es obvio que en algún momento tiene que comer, tiene que dormir, le tienen que lavar la ropa. Todas esas actividades son mayoritariamente realizadas por mujeres. Son trabajos de cuidados que se salen fuera del ámbito económico, de la economía ortodoxa, pero que forman parte de la economía real. Entonces, con este concepto de cuidadanía, se intenta poner sobre la mesa todos esos valores que hay escondidos, que hay invisibilizados, todas esas vidas de mujeres que también están sosteniendo la economía de un país. Entonces, es por eso que podríamos hablar no tanto de ciudadanía como cuidadanía, ¿no? Es un ejemplo de una aplicación práctica. Interesante. ¿Más cuestiones? Bueno, pues por seguir dialogando, porque desde luego es que has planteado temas verdaderamente cruciales ante este nuevo auge de la extrema derecha en Europa. Este tipo de discursos críticos de Gianni Vattimo, que prácticamente permiten una nueva exégesis de esos conceptos europeos, ¿cómo plantean? ¿Cuál es su visión ante esta especie de involución o de retroceso que estamos experimentando en Europa en ese proceso de integración en tanto en cuanto se están socavando esos cimientos, ¿no?, del estado de bienestar? ¿Cuál es la perspectiva? Porque entiendo que al plantear una revisión del modelo europeísta, digamos, canónico u ortodoxo, al plantear una lectura heterodoxa, lo que también nos van a tener que aportar es no solamente una crítica, sino también una propuesta, ¿no?, de reforma. ¿Cuál es su visión de todo esto que está pasando? Porque realmente estamos viviendo, creo yo, una época casi excepcional, ¿no? Empezamos el año 2016 diciendo no es posible que el Brexit gane, es imposible, ¿no? Dijimos Donald Trump no puede llegar a la Casa Blanca, ¿cómo va a pasar esto? Hasta hace nada estuvimos con el corazón en el vilo con el auge de la extrema derecha de Marine Le Pen en Francia, entonces, pero es que ya son muchos los imposibles que se están haciendo realidades. Entonces, a mí desde luego me parece muy interesante la perspectiva de todos estos autores porque de alguna manera nos permiten ver lo poliédrica que es la realidad y nos amplían un poquito el marco. Yo creo que desde esa perspectiva tan rica, tan enriquecedora, podemos enfocar todas estas problemáticas que ahora nos están abordando y precisamente desde la periferia, que es desde donde quizás se pueda plantear una lectura mucho más emancipadora de todas estas regresiones autoritarias que estamos viviendo y que de alguna manera son voces que creíamos que estaban sepultadas, ¿verdad?, que ya pensábamos que estaban ahí, de un pasado nada glorioso de Europa, pero a veces es importante también recordar los traumas. Decía Hölderlin que solo de los momentos de mayor devastación, de mayor caída, solo de ahí es posible y cabe esperar un renacimiento, una reforma. Dentro de estos autores que tú te has trabajado también, ¿cómo ven ellos toda esta realidad que estamos viviendo? ¿Cómo analizan este nuevo auge? ¿Cómo lo estudian? ¿Que consideran que esto forma parte de una visión también eurocentrista, que solo se mira a sí misma y que envuelta en una especie de optimismo ciego desoye y desatiende las voces de la periferia que les están avisando de que algo está tomando un derrotero? ¿O cuál es su perspectiva? ¿Cómo Gianni Vattimo y estos autores? Claro, finalmente, si un poco establecemos el mapa geográfico de Europa, todas estas expresiones políticas que se están dando no dejan de ser una especie de enrocamiento, de defensa. Cuando el yo europeo está amenazado, al final te acabas enrocando, te acabas defendiendo en tu propia fortaleza. Quien dice el yo europeo puede decir el yo francés, el yo italiano, el yo español. O sea, al final se trata de esas defensas ya como a la desesperada de ese ego europeo majestático, de ese ego abstracto que se ha creído que no puede convivir con nosotros. Entonces un poco la propuesta sería ¿qué pasa si debilitamos la identidad europea, si lo declinamos en múltiples plurales para hablar de Europas, para decir que Europa no es una, que Europa es diversa, no por eso tiene por qué perder la unidad? ¿Qué pasaría si a través de ahí, si esa identidad más débil, si seguiríamos teniendo tantos problemas, ¿no? Sería un poco, yo creo, por ahí las propuestas. Bueno, la verdad es que
¿Quieres intervenir? Perfecto. Pues Miguel tiene una pregunta para ti. Sí, Perfecto. si puede ser, es posible y me permites, porque bueno, la verdad que el tema me apasiona y sobre todo porque desde la Fundación es un tema que hemos estado tocando en diferentes foros, en diferentes redes en las que trabajamos. Entonces, hay dos cuestiones que me han llamado mucho la atención. Por un lado, cuando has puesto ese mapa, que no sé si lo podemos volver a poner, ese mapa del Mediterráneo, donde digamos que desde la Grecia antigua se considera el centro del mundo esa parte, ¿no?, del Mediterráneo, esas costas, que es donde se comerciaba, donde había una relación. Ahí tú planteas Europa en el centro del Mediterráneo, en la periferia, y planteas como que el resto son los bárbaros. Pero creo que tendría cabida en tu trabajo, a lo mejor también ver ese otro punto de vista. Porque cuando llegamos y vemos ese mapa, claro, parece que toda la civilización estaba en esas costas, en esa zona del Mediterráneo, que luego se fue desplazando. ¿Cómo se fue desplazando? Por un lado, pero parece como que lo que había más allá de esa zona roja era eso, la barbarie, el desconocimiento, la brutalidad. Pero en esos espacios se estaban desarrollando también civilizaciones y había pensadores y había un desarrollo económico, comercial, que a lo mejor no era tan rico como el que se está desarrollando en el Mediterráneo, pero siempre tendemos, igual que ahora tendemos a decir el centro del mundo es Europa y la periferia está en los bordes, antes parecía que era un poco lo mismo, pero nos falta la otra parte, nos falta la visión de la otra parte. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? ¿Y qué es lo que ocurre para que se dé ese salto del centro del Mediterráneo al centro de Europa? Eso es una de las cuestiones que creo que, bueno, no sé si las has estudiado, las tienes planteadas en tu trabajo, pero creo que serían interesantes, ¿no?, recogerlas, por tener esas dos visiones. Porque muchas veces cuando hablamos del otro, siempre nos falta la otra parte, la visión de la otra parte. Luego, por otro lado, ya volviendo más al periodo actual, creo que tendemos a banalizar un poco el tema de periferia. Como cuando has hablado de los PICs, ¿no?, y del sur, y parece que nos están como discriminando, que la periferia no importa, que todo se decide en el centro. Pero yo soy consciente, sobre todo porque estoy en algunos movimientos de este tipo, en el que hay una preocupación también en ese centro, en ese llamado centro, porque la periferia tenga más poder. Es decir, no es la periferia la única que se tiene que defender a sí misma. Yo creo que es demasiado radical decir que hay un centro de Europa que tiende a europeizar el resto del mundo o imponer su criterio versus lo que pueda pasar en la periferia, que parece ser que no es tan importante, y la periferia intenta destacar versus lo que pasa en el centro. Pero hay otro movimiento también interior que me parece muy interesante analizar, sobre todo desde la sociedad civil, porque a veces este pensamiento lo hacemos desde el punto de vista político, de los estados, de los países, pero está también el punto de vista de la ciudadanía. Y hay unos movimientos desde la ciudadanía que sí que tienden a dar esa importancia y ese papel a la sociedad civil. No sé si los has tenido en cuenta, pero creo que son aspectos que merecería la pena también estudiar. Gracias. Sí, empezando por esta segunda reflexión, estoy de acuerdo contigo en que evidentemente hay que las periferias no pueden defenderse a sí mismas, aunque necesitan concienciarse y necesitan empoderarse también a sí mismas para poder defenderse. Y si bien es cierto que existe todo un movimiento también en el centro contrahegemónico o de solidaridad con las periferias, tengo la impresión de que aquello que dijo Marx de proletarios del mundo unidos, al final los que se han unido no son los proletarios, sino que son esos centros, ¿no? Entonces, al final, que el centro de poder cada vez está más alejado de las periferias y que las periferias cada vez quedan más abajo, más desguarnecidas, y que entre las propias periferias tampoco es que exista una gran solidaridad, o por lo menos solidaridad con la suficiente envergadura como para contraponer modelos contrahegemónicos. Creo que ese es ahora mismo el gran desafío de todas esas periferias, es el poder vehicular una serie de propuestas válidas, alternativas a lo que se propone desde el centro. Que en países de la Europa central
hay movimientos que lo están proponiendo, claro. Es decir, el propio centro esconde sus periferias. Mismamente en España tenemos periferias. En España hay gente desahuciada todos los días. Los suicidios en la época de la crisis han aumentado exponencialmente. Esos son periferias. Y claro que hay movimientos, pero hasta el momento no han presentado alternativas lo suficientemente válidas o al menos creíbles como para que las transformaciones sean posibles, o sea, se aterricen en elementos concretos. Y respecto a lo segundo, sí, claro, todo ese espacio en blanco que he denominado barbarie o bárbaro o demás, era porque desde la propia percepción griega ellos eran o sea, eso que estaba en blanco eran los bárbaros, pero evidentemente, claro, que había otros pueblos y otros pensadores que tampoco, claro, nos han llegado a nosotros o que su pensamiento no ha llegado precisamente porque en aquel momento eran lo otro. Al igual que ahora, lo otro, las otros, son esos otros mundos que no son Europa. Un poco iba por ahí, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, puedo intervenir. En la línea que ha apuntado Miguel Ángel. Sí, me gustaría pues comentar en la línea de lo que él ha apuntado, porque me parece que en efecto yo también me planteaba esa misma reflexión, en efecto, es decir, el tipo de discurso crítico que trata de desvelar que cualquier pretensión de establecer un criterio de legitimidad en cualquier manera de gobierno, este discurso que trata de desvelar los mitos de la neutralidad, del liberalismo, que trata de socavar y hacer un poco también ver que siempre va a haber unos grupos dominantes, unos poderes hegemónicos que de alguna manera se van a pensar a sí mismos como centro y siempre va a haber una sospecha con respecto a cualquier intento de establecer un modelo de poder. Eso yo creo que está claro, es un argumento escéptico o crítico, radical, que va a la base propia de cualquier pretensión de establecer una legitimidad en cualquier modelo de ley, pero sin embargo yo creo que por alzar una lanza, ¿no? También por el modelo europeo, donde yo creo que en efecto pues no de una manera perfecta, pero sí que se establecen un corpus de derechos humanos que por más críticos que seamos también con ellos, necesitamos tenerlos como asideros. Muy mal nos iría a todos si todos fuéramos escépticos, incluso pensáramos que todo se reduce a un campo político, de batalla, de la lucha de intereses de clase, de género, de raza, porque si todo se reduce a eso, mucho me temo que a los ciudadanos nos va a quedar poca esperanza si nuestros propios gobernantes fueran también escépticos en este sentido. Es decir, si todo se reduce a la lucha de poderes y de clase, es decir, hay como una especie de contradicción pragmática, porque al mismo tiempo que obviamente todo este tipo de discursos lo que están haciendo es posicionarse al lado de los desfavorecidos, de los grupos minoritarios, reivindicar los derechos de aquellos países denominados del tercer mundo, ¿no? Para poder ponerles en su situación, pero mucho me temo que también estos propios países se encontrarían perdidos si no encontraran, ¿no? un reconocimiento también dentro de ese derecho internacional donde ellos tienen que tomar parte. Es decir, que hay un punto donde la crítica tiene que parar para precisamente ser coherente. Es decir, no se puede promover un compromiso con la práctica y al mismo tiempo renunciar a establecer los criterios racionales acordados para poder seguir legítimamente una práctica de convivencia para todos. No sé si lo he explicado un poco por la cuestión, ¿no? Sí, se trata en todo caso de cuestiones bisagra, que hay, evidentemente es una cuestión de una escala de gradación, y sí que entiendo, o sea, no planteo yo una lucha de clases, para nada, la concepción marxista, sino que no se trata de liberar a los amos, de liberar a los esclavos, perdón, sino que las liberaciones deben abarcar a ambos, tanto a los amos como a los esclavos. O sea, eso sería un poco la alternativa. Digamos también que no se trata de caer en el relativismo, en el todo vale, pero sí en la relatividad cultural, en la ecología de saberes que diría Boaventura de Sousa Santos. Es decir, deberíamos de ser todos conocedores que nuestra cultura tiene criterio de validez, pero que es ignorante también de otras cosas que nos pueden aportar las otras culturas, que no tiene por qué ser nuestra cultura superior a la de los otros, ¿no? Es un poco por ahí por donde podría ir. Pero al mismo tiempo Sí. rechazando una posición absolutamente relativista donde todos los puntos de vista sean igualmente indefendibles, sí, claro. Porque en todo caso obviamente llegaríamos por motivos intelectuales al mismo punto de origen. En el Eso momento es. en el que alguien... Sí, al relativismo absoluto. Sí. Efectivamente. Bueno.
Y Maite creo que... Micrófono, perfecto. Ahí, A ver, ya. perfecto. De hecho, en la misma línea estaba pensando, yo creo que sin crítica no hay evolución. Entonces, si es tan difícil, o sea, yo he visto, bueno, cuando tú hablabas, me recordaba mucho la discusión sobre la teología de la liberación y cómo hay tanta reacción contra ella en la Iglesia Católica Europea. Y yo no digo de europeos, ¿ah? Porque hay muchos europeos, curas y monjas en América Latina que son de la teología de la liberación. Pero se dice que en Europa que es válida la teología de la liberación, pero en América Latina. No para Europa, la opción por los pobres no aquí. Eso es el discurso de los curas y las monjas de la Iglesia Católica en Europa, ¿no? Entonces, de hecho, tal vez has visto algo de eso, no tienen mucho que ver directamente con tus fuentes, pero tal vez has visto algo. Y después, porque me iba a olvidar, hazme recordar, te voy a dar el dato de una académica en Alemania, es rumana, pero que ve ese tipo de temas. Y hay lo que hablabas de centro y periferia, hay un libro de un autor chileno que es Debes Valdés, sí lo conocen, que es súper interesante porque ve cómo hay esa relación centro-periferia, no solamente en relación con Europa, sino también que existe centro-periferia en relaciones asiáticas, por ejemplo, y en diferentes regiones, ¿no? Entonces, como es interesante que tal vez no es inclusive solo un fenómeno europeo. Esto ya es más un análisis sobre el presente. ¿Qué opinas con esta opción de la cooperación sur-sur? Que ahora está en boga, ya no es solamente norte-sur, sino o tal vez cooperación triangular. Los BRICS. Volviendo a lo anterior, tal vez como una anécdota, cuando yo llegué me sorprendió mucho la diferencia de lo que hablábamos, que habíamos estudiado en la escuela, en Europa o en América Latina, y bueno, yo hice una maestría muy internacional, entonces había gente de todas las regiones del mundo, y nosotros habíamos estudiado historia mundial, que significaba historia europea. Y sabíamos todo lo que había pasado, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pero también todas las guerras anteriores en Europa. Era una cuestión, una educación común de todos los que no éramos europeos y los europeos. Pero cuando nosotros les preguntábamos a los europeos qué habían estudiado en las escuelas, no tenían la menor idea de lo que había pasado en nuestras regiones. Y a mí siempre me llamó la atención, yo no he visto la currícula de la escuela en diferentes países europeos, pero por las preguntas personales, por lo menos no recordaban haber visto mucho más, que tal vez si estudiaron español, algún momento su profesor les mostró algo que había pasado en América Latina, pero no era parte de la currícula, ¿no? Tal vez eso sería interesante para tal vez conocer otras historias. Muy interesantes tus aportaciones. De hecho, me alegra que hayas sacado a colación lo de la teología de la liberación. Sí que pienso tratarla, no solamente tratarla, sino que uno de los filósofos con los que más dialogo, Enrique Dussel, es, digamos, padre de la filosofía de la liberación, que está directamente vinculada con la teología de la liberación, o con otros autores como Leonardo Boff, por ejemplo, la ecología de los pobres y la Iglesia. Y fíjate que desde la filosofía y desde la teología de la liberación se abren cuestiones tan espinosas como estas críticas que hablábamos antes, es decir, a la hora de proponer una crítica al mundo, una transformación del mundo, va a haber quienes se opongan. Es una cuestión obvia. O sea, las transformaciones, los derechos no son graciosamente concedidos, sino que son conquistados. Hay veces que ha habido derechos que han sido conquistados con sangre. Por lo tanto, hay cuestiones que hay que abrir abiertamente. Europa tiene que abrir la cuestión de la violencia, de cómo se define el terrorismo, de quién define el terrorismo. Esas son cuestiones acuciantes que desde la filosofía se pueden abrir y que hay que abrirlas, hay que debatirlas sin miedo, sin tabúes. Por lo tanto, te agradezco, luego me pasas, por favor, las referencias bibliográficas. Sobre la cooperación sur-sur, sí, creo que es totalmente necesaria, es un modelo, además, que se estaba pidiendo desde hace tiempo, pero que también conlleva peligros. En la cooperación sur-sur luego aparecen gigantes, como es el caso de Brasil,
que acaba siendo una cooperación sur-sur un tanto matizada, ¿no? O sea, que acaba convirtiéndose en ese amo del esclavo o en ese centro hegemónico que vuelve a liderar el diálogo. Entonces, hay que tener siempre mucho cuidado, por mucho que sea una cooperación sur-sur, que es necesaria, tener cuidado con esos matices. Y sobre la educación, pues no puedo estar más de acuerdo. O sea, a mí personalmente me sigue avergonzando que tú revisas un libro escolar, siga apareciendo Cristóbal Colón como el descubridor de América, sin muchos más matices. Me sigue asombrando que la Edad Media se siga periodizando como global cuando fue europea. En fin, me sigue avergonzando bastantes cosas de lo que se enseña en las escuelas, un poco respondiendo a ese modelo de educación bancaria del que hablaba Paulo Freire, que es otro autor muy cercano a la teología de la liberación, en este caso pedagogía de la liberación, que decía cómo, pues bueno, al final la educación estándar se basa en decir lo que ya sabe el profesor, tú se lo repites, se lo pones en un examen, y el profesor tan contento y tú tan contento te vas con la máxima calificación a casa, ¿no? Creo que habría que replantear en ese sentido la educación, la pedagógica, y hacerla mucho más transformadora, mucho más crítica, que no sea solamente el profesor el que deposita conocimientos en los alumnos que estos tienen que repetir, sino que sea una interacción mutua, sin perder, por supuesto, quién es la autoridad en una clase, ¿no? Cuidado, porque ya que se mete con los profesores, pensando en los alumnos, ¿no? También yo cuando estoy en clase y estamos en filosofía del derecho y a veces les planteas ejemplos para ilustrar, ¿no? Cómo se van forjando los diferentes conceptos del derecho, les planteas ejemplos de la Guerra Civil Española o de las guerras mundiales, realmente hay algunas personas que son bastante reticentes, ¿no? Eso es del pasado, ¿no? Hay jóvenes que viven en una especie de presente adanista donde todo está recién inventado y no quieren realmente atender ni conocer nuestra historia, así como en América Latina sí que hay un amplio conocimiento y un gran compromiso, se siente la historia, incluso se vive, los propios alumnos tienen esa relación mucho más interactiva con el profesorado. En España, de alguna manera, no sé qué ha pasado en los programas educativos o en cierta manera de concebir la historia, y creo que es un error, yo creo, descuidar o desconocer nuestra historia, porque desde luego si no recordamos cuántos esfuerzos fueron necesarios para poder llegar al Estado y para poder haber disfrutado más de 50 años de esta prosperidad y de esta estabilidad. Se recordaba ayer cómo en efecto nuestros abuelos tenían que ir a las trincheras y nosotros directamente nos íbamos a Erasmus. Es muy diferente el mundo en el que nosotros hemos nacido. No recordar esto me parece un error garrafal. Hay una cuestión y es que es verdad que la historia, la filosofía, todas estas ciencias humanas que hoy en día se están relegando en los planes educativos por programas más para que los niños estudien más finanzas y sepan hacer cálculos y permutar y cambiar, pues me parece un error también que se releguen estas ciencias, porque estas ciencias viven también de la podedumbre humana, viven también de nuestros traumas, viven también de nuestros fracasos históricos. Aquí se han citado unos, pero creo que es importante. Muchas veces me acuerdo de Baudelaire, en este poemario tan hermoso de Las flores del mal. Las flores del mal realmente se iban a titular Los pecados capitales del hombre. Al final lo nombró Las flores del mal para hacer resurgir de allí, para dar continuidad a un pensamiento vivo, pero de alguna manera de esos momentos, ¿no?, de fracaso es de donde se pueden extraer grandes enseñanzas, y olvidarlos me parece un error abismal, ¿no? Bien. Sí, aquí hay otra intervención. Muchas gracias por tu presentación. Simplemente quería hacer un apunte también en relación con lo que dijo Miguel, porque ahora estoy trabajando sobre un proyecto de cooperación judicial en el espacio euromediterráneo y bueno, está financiado por la Comisión Europea. No sé qué pasa con esto. ¿Sí? Y simplemente a nivel metodológico, si bien es verdad que antes era la Comisión Europea quien fijaba las prioridades que se tenían que llevar a cabo dentro del marco de estos proyectos, hubo un cambio total de metodología, y entonces son los países beneficiarios, en este caso los países del Mediterráneo, quienes tienen que evaluar cuáles son sus necesidades para que luego podamos trabajar sobre ellas. Así que quizás puede ser que haya alguna evolución en estas relaciones de hegemonía y periferias. Sí, estoy de acuerdo. Simplemente siempre me gusta puntualizar, bueno, que
cuando hablamos de la Comisión Europea, no es una ONG, tiene sus propios intereses, por lo tanto, financia lo que financia, independientemente de que haya avances y de que haya que agradecer muchas cosas a la Comisión Europea, ¿no? Y después, a la hora de hablar de países beneficiarios, claro, yo me pregunto, ¿y Europa en algún momento es beneficiaria de estos países a los que ayuda? Porque también nos podrían ayudar en muchos sentidos, ¿no? Digo yo, es decir, no sé, si me pongo a pensar en ejemplos de los que Europa sea beneficiaria, de los países, por ejemplo, de la cuenca del Mediterráneo, de los países africanos, no sé si hay muchos. Y la pregunta sería ¿por qué? Es decir, cuando siempre son unos determinados países como los que aparecen como beneficiarios y otros como los dadores de la ayuda, ahí ya es una relación jerárquica que evidentemente ha podido evolucionar a mejor o a peor. En este caso yo también comparto contigo que sea mejor, pero bueno, esa relación jerárquica sigue estando ahí. Hay unos que ayudan y otros que reciben la ayuda. ¿Qué pasa si invertimos los términos o si los equiparamos? ¿Cuánto menos equipararlos? Claro, eso es lo que apunta, por ejemplo, intelectuales como Sami Nair, el creador del concepto del co-desarrollo, ¿no? Precisamente no se puede concebir una Europa que no atienda a los países anexos y que no cuide de todo ese legado y de toda esa realidad que está ahí, que va saltando y que está muriendo en el Mediterráneo con unas estadísticas aterradoras, ¿no? Que es una realidad que es indignante, es indigna no para los pobres que están ahí, sino indigna para la reacción o no reacción que estamos teniendo, ¿no? con ese tipo de circunstancias, desde luego que sí. Decía este autor también que estaba Cassandra en el balcón de Europa para hablar un poco también de esa conciencia moral de Europa, ¿no? Como vaticinando que el desastre está por llegar todavía estamos a tiempo de reaccionar. Esto no es una realidad a la que estemos abocados como si fuera un destino, una tragedia griega, sino que todavía estamos a tiempo de reflexionar y tomar partido. Desde luego, para eso es muy importante no cantar victoria, es decir, no hacer un discurso autocomplaciente donde todo esté cerrado, todo esté por hecho, sino que nos atrevamos a mirar también ese incierto futuro europeo con una mirada también crítica, porque solo así vamos a evitar un final que sea decididamente trágico, ¿no? En fin, no sé si hay algo más que quieran aportar o hay alguna... Miguel, ¿tú qué me dices? Solo una puntualización también. Mucho cuidado con los términos como desarrollo, porque también conllevan toda una ideología detrás. La era del desarrollo la abrió el presidente norteamericano Truman en su discurso de investidura. No estoy muy convencido, creo que es el punto número 8 o el 18, ahora me vienen los números, pero habla del desarrollo, habla de cómo a Estados Unidos le interesaba el desarrollo de otros países y a partir de entonces hay toda una teoría sobre esto. Se habla de postdesarrollo, del transdesarrollo, de la época del desarrollo, cómo interesa al centro y a las periferias el determinado desarrollo dirigido, ¿no? Entonces, bueno, o sea que términos tan sencillos como desarrollo tienen toda una ideología detrás. Cierto. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro cuál es una visión, ¿verdad?, desde la crítica. Ciertamente hay un pozo de desilusión con respecto a algunas de las iniciativas. Yo creo que también es interesante. Creo que hay mucho que mejorar, que criticar, que revisar, si lo que queremos precisamente es seguir manteniendo vivo este magnífico sueño europeo que tanto bien nos ha traído. Es verdad que a veces uno se cae y eso es legítimo, a veces uno se desanima en el camino y esto es legítimo, pero también dijo Eduardo Galeano, que es un autor que tú has leído muy bien, lo dijo además en una fórmula que a mí me parece brillante, pero también es paradójica. Él lo que decía es que decía, guardemos el pesimismo para los tiempos mejores. Que a mí me parece una frase que lo resume todo, porque en efecto, esto él además lo leyó en un graffiti, en una pared de Bogotá. Bogotá es una ciudad, es un país, Colombia, que ha sufrido también mucho, que entiende muy bien cuál es la palabra que aquí nos convoca, la paz, sabe lo que cuesta la paz y saben lo importante que es mantener la esperanza, abrir la posibilidad a multiplicar la esperanza, sobre todo en los momentos más críticos, ¿no? Y yo creo que, bueno, en estos tiempos confusos en los que estamos, este tipo de discursos nos hacen reflexionar, pero no nos tenemos que quedar ahí, hay que moverse un poco, ¿no? Hay que agitarse y salir un poco de esa nostalgia del intelectual para poder tomar partido, ¿no? Muchísimas gracias por la presentación y damos paso luego a un pequeño break.